את יום השבת נקדשו. Shalom, queridos Haverim y Haverot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en koltuvsefarad.com. Hoy con la quinta aliyá de Parashat Shofetim, la cual se encuentra en el capítulo 18, versículo 14, al capítulo 19, versículo 13 del libro de Devarim, el libro de Deuteronomio. Y en esta aliyá tenemos dos temas aparentemente desconectados. En la primera de ellas, Moisés habla de los profetas. Dice: dado que ustedes no quisieron escuchar directamente la palabra de Dios, entonces, esto está hablando pues del monte Sinaí, no queremos oír la palabra de Dios, vamos a morir. Entonces, lo que se establece es un sistema de mensajeros, de profetas Kamoni, es decir, Moisés dice, profetas como yo, que van a establecer una especie de mediación entre Dios y ustedes. A esos profetas deben escuchar. Ellos están comunicando la palabra de Dios. Y más importante, dado que nuestra aliyá habla de que no debemos escuchar el meonenim ve el hakosemim, los adivinos y los magos, dice, no, estos profetas hay formas particulares de determinar que son profetas y no son adivinos o magos o charlatanes. A estos, por supuesto, no debemos escuchar solo los profetas, y nuestra aliyá nos da la forma de distinguirlos. La segunda parte de nuestra aliyá habla de las ciudades de refugio. Se dice que cuando se conquiste la tierra de Israel, se establecen 3 ciudades dispersas en toda la tierra de Israel, donde una persona que haya matado a alguien de manera involuntaria, accidental, pueda ir y refugiarse en esta ciudad de Goel Hadam, el redentor de la sangre. Esto en el antiguo Medio Oriente, y hasta hoy en día incluso, no había policía, parte de del sistema legal básicamente dependía de que si a mí alguien me mataba a un pariente, los parientes iban a tratar de hacer justicia. Pero esta ciudad de refugio protege al asesino involuntario, y se nos dice al final de nuestra aliyá que no protege al asesino culposo, es decir, alguien que de manera voluntaria, culposa, vaya y mate a alguien, incluso se le saca de esta ciudad de refugio. ¿Cuál es la conexión entre estos dos temas? Entre la profecía y entre el tema de las ciudades de refugio. Tenemos un hecho en ambas partes de la aliyá. En la segunda parte tenemos un asesinato. Pongámonos nuestras gafas de CSI, pongámonos nuestras gafas de detectives. Alguien murió. Incluso la aliyá nos habla, alguien está cortando madera y se le escapa el hacha y el hacha va y le pega a alguien muere. ¿Cómo sabemos nosotros si esta persona merece el estatus de asesino involuntario, o si merece el estatus de asesino culposo, el cual no tiene inmunidad en las ciudades de refugio? Partimos de un evento, alguien murió y alguien lo mató y sabemos quién lo mató. Lo que nos dice la Torá es que nosotros debemos revisar, debemos buscar la evidencia y debemos ver cuál es el comportamiento de esta persona a través de su vida con respecto a la víctima. ¿Ok? La fraseología que se utiliza en la Torá es Vehu lo sene lo mitmol shilshom. Esta persona acaba matando a alguien a quien no odiaba mitmol shilshom en el pasado. No hay motivo por el cual.
¿ok? Estamos suponiendo que no hay testigos, que esto sucede en el bosque, ¿cierto? Entonces, si Rubén acaba matando a Shimon y Rubén jamás tuvo ningún problema con Shimon, no había entre ellos mala sangre, no había entre ellos problemas, entonces asumimos que Rubén mató a Shimon de manera accidental. Pero en el segundo caso, cuando una persona odia a su prójimo y lo mata, entonces en ese caso es un asesino culposo. Pero esto nosotros no lo podemos determinar del hecho mismo de la muerte de la persona, sino que tenemos que investigar. Aquí hay un muerto, hay un arma, hay un asesino. Vamos a ver cómo cuadra el rompecabezas para determinar si esta persona tiene el privilegio de poder vivir el resto de su vida seguro en una ciudad de refugio, o si incluso de esta ciudad de refugio podemos sacarlo y hacer justicia. Y lo mismo sucede, de cierto modo, con el profeta. El profeta está diciendo: yo hablo por Dios, o yo estoy prediciendo lo que va a suceder. Esto también lo hacen los adivinos y los magos y los falsos profetas. Dicen: esto va a suceder, yo estoy hablando con sanción superior, con sanción divina. Tenemos un fenómeno, pero no todos son profetas de verdad. Hay Cosmim, hay Meonenim, hay profetas falsos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos, al igual que en el caso de los asesinos, investigar. Investigar, buscar la evidencia para saber si esta persona es en efecto un profeta, porque eso tiene consecuencias. El Camoni aquí, y vendrá un profeta como yo, no es una cuestión de grado, no es una cuestión de que va a ser como Moisés. Esto lo sabemos, el libro de Deuteronomio dice: no va a haber profeta como Moisés, sino es el Camoni en esto, y eso nuestros sabios lo examinan y lo dicen muy claramente, es una consecuencia legal. Del mismo modo que nosotros tenemos la obligación de escuchar lo que dice Moisés, nosotros estamos en obligación de escuchar lo que dice este profeta. Una vez nos cercioramos de que esta persona es un profeta legítimo, tenemos una obligación legal de escucharlo. Y esto nos lo dice explícitamente nuestra aliyah. Una persona que no escuche las palabras que este profeta dice en mi nombre, Anoji edrosh me'imo, yo se las cobraré a esta persona. Es una obligación escuchar al profeta. Pero tenemos aquí mucha gente diciendo que son profetas, diciendo que ven el futuro, diciendo que están hablando con sanción divina, diciendo que están diciendo la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos separar a aquellas personas a las que tenemos que escuchar y a aquellas a las que no solo no tenemos que escuchar, sino que eso también tiene su castigo? Nuestra aliyah nos da dos parámetros. Versículo 20 dice: Hanavi asher yazid ledaber davar bishmi et asher lo tzivitiv ledaber. En el caso de un profeta que se atreva a hablar en mi nombre, cosas que yo no le he dicho, esa es la primera cosa. Va asher yedaber beshem Elohim aharim, o aquel profeta que profetice en nombre de otros dioses. Tenemos aquí dos signos, dos evidencias. La segunda es fácil. Si yo llego y digo: yo soy profeta del dios Pepinito, del dios ese no es un profeta. Si alguien profetiza en nombre de otros dioses, inmediatamente queda descalificado como profeta. Umet hanavi hahu. Este profeta es ejecutado. Pero la primera evidencia es mucho más difícil, porque como en el caso de los asesinos es una cuestión de intención.
Asher yasid ledaber davar bishmi et asher lo tzivitiv ledaber. ¿Cómo sabemos si Dios le habló a esta persona o no? La Biblia nos lo dice. Vejito mar bilvabeja. Y cuando preguntes en tu corazón, ¿cómo sé si yo esta cosa no la dijo Dios? Asher yedaber hanavi beshem Adonai velo yeh davar velo yavo hu hadavar asher lo yidibero Adonai. Si el profeta dice que esto va a suceder y no sucede, entonces este profeta no recibió sanción de Dios. Fácil. Hay una forma de corroborar que esta persona es en efecto un profeta o no. Y esto tiene una consecuencia muy, muy importante para la visión de la profecía dentro del judaísmo en comparación a otras religiones. Y es, profeta es un estatus legal. Es decir, del mismo modo que yo determino que esta persona es un asesino culposo o un asesino involuntario, la corte, el pueblo judío, decide esta persona es profeta o esta persona no lo es. Y para esto hay evidencia. La evidencia es si el profeta habla, primero que todo, en nombre de Dios. Si habla en nombre de otros dioses, queda descalificado. Y si la cosa que el profeta dice sucede. ¿Cuál es la consecuencia? Entonces, esta persona se le dice, usted es Naví, usted es profeta, y por lo tanto vamos a hacerle caso. La consecuencia de esto, en diferencia a otras religiones, es que la profecía del profeta en las escrituras judías es tremendamente conectada con el tiempo. Si yo digo, profetizo lo que va a suceder en 700 años, entonces ni el pueblo, ni la corte, ni el Sanedrín va a tener evidencia para decir si yo estoy loco o soy un profeta. Para que yo pueda calificar como profeta dentro del judaísmo, tengo que hablar de cosas que están sucediendo en mi tiempo. Para que la gente pueda ver, se está cumpliendo, no se cumplió, ok, usted queda calificado como profeta, o usted es un falso profeta y no le tenemos que hacer caso, o usted es un falso profeta y lo tenemos que ejecutar. Las profecías en el judaísmo tienen un valor político. Si ustedes leen el Tanaj, los profetas aparecen verdaderamente en su máxima expresión cuando aparecen los reyes. Y es una forma de Dios de balancear el sistema legal. Los reyes están tomando demasiada autoridad, vienen profetas a decir, no, eso no es lo que Dios quiere. Pero por lo tanto, las profecías en el judaísmo tienen expiración. La inmensa mayoría están hablando de cuestiones en la vida y en el tiempo del profeta. Dos detalles y con esto termino. Si esto es cierto, entonces, ¿cuál es la función de preservar los textos proféticos? Para que esto no sea periódico de ayer, como decía la famosa canción de salsa. O sea, si las profecías es Israel va a perder la guerra con Moab, ok, perdió la guerra con Moab, sabemos que esta persona es un profeta de verdad. ¿Para qué meto yo esto en mi Biblia? Es una buena pregunta. Y la respuesta es porque si ustedes leen los textos proféticos, Isaías, a Jeremías, a Amós, la verdad, las predicciones que hay son muy pocas. La inmensa mayoría del mensaje profético que hemos preservado de los profetas es aquel que habla de cosas eternas, de que lo que Dios quiere es la intención del corazón, de que lo que Dios quiere es el servicio sincero, de que lo que Dios quiere es preocuparse por la viuda, el huérfano, el extranjero. Esas son verdades atemporales del profeta. Sus predicciones
que es lo que lo califica de cierto modo como un profeta, son muy poco interesantes. ¿Por qué? Porque caducaron, o sea, se cumplieron, el profeta fue reconocido como tal, pero pues pasaron y no son de nuestro interés. El segundo punto es, hay algunas profecías, una vez se establece que la persona es profeta, que dice, Be'aharita Yamim, aunque no sabemos exactamente qué significa, en el final de los tiempos o en el tiempo futuro. Y es cuando el profeta está proyectándose a futuro. La inmensa mayoría de la gente en otras religiones piensa que la Biblia, que el Tanaj, que las escrituras hebreas hablan todo esto y que todas las profecías son 700, 1000, 2000, 3000 años, que la Biblia está hablando de lo que está sucediendo hoy, Gog y Magog y todo esto. Sí, hay un porcentaje muy pequeño de profecías en la Biblia hebrea que no se han cumplido todavía, que determinan de cierto modo la escatología del judaísmo. Pero, a pesar de que aquellas personas que lo dijeron, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, eran profetas, nosotros no lo somos. Entonces, ir y decir, lo que está sucediendo ahorita entre Siria y Rusia es Gog y Magog, es especulación. ¿Qué tenía en la cabeza Ezequiel cuando habló de Gog y Magog? Yo no lo sé y ustedes no lo saben. Y ustedes no son profetas y yo no soy profeta. Hoy ya no hay profetas. Entonces, si bien hay profecías inconclusas, un número muy pequeño, nosotros no somos profetas para determinar si se están cumpliendo o cómo se están cumpliendo. Entonces, con esto, lo que quiero decir es concentrémonos menos en la característica predictiva de los profetas de Israel, ya que esta en su inmensa mayoría ya ha caducado. Concentrémonos más bien en su mensaje religioso y en su mensaje moral. Podemos aprender muchísimo sobre honestidad, sobre alegría, sobre integridad moral y religiosa de estos profetas. Sus predicciones, que los calificaron como tal, se cumplieron en su tiempo. No son relevantes para nosotros, pero su mensaje sí lo es. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía.